¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Le doy gracias a Dios que me permite y me siga permitiendo en este bendito día el privilegio de ser un instrumento, el privilegio de poder exponer su bendita palabra con todo temor reverente, sabiendo que el Señor y nuestro Señor Jesucristo, que va a llevar el juicio, nos va a pedir cuentas a cada uno, tanto a los discípulos como a los representantes, de lo que hayamos hablado, si lo hicimos justamente delante de sus ojos, hipócritamente con pecado. Ese es el temor en el que yo vengo a dar palabra esperando la vida eterna. Así que bendito hermano y bendita hermana, pueblo de Dios, he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús, conozca o no conozca en todo el mundo. He orado por los que tenemos el privilegio de que por este medio tengamos la oportunidad de escuchar la voz de Dios para que pueda tocar corazones y podamos discernir el camino y que Dios despierte a muchos que estén dormidos y a los que están despiertos los mantenga con esta bendita palabra. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Así que yo he orado por todos aquellos suscriptores, seguidores, tanto en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Y continuemos, bendito hermano, con la enseñanza número 84 de Proverbios 29, versículo 27, que es el último versículo del capítulo 29, que ayer ya no me dio tiempo de exponerlo porque se nos fue el tiempo. Así que la palabra de Dios dice en el último versículo del capítulo 29 de Proverbios, versículo 29. Abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el hombre de caminos rectos. Y efectivamente es una ley que ya estableció Dios, dos pueblos, uno de las tinieblas y otro de Dios. Y bíblicamente no hay compañerismo, no hay amistad, no hay un lenguaje de la misma habla, siempre hay enemistad, siempre hay oposición. Por eso Dios nos habla de enemigos, por eso Dios nos habla de un pueblo adversario que iba a sacar de la serpiente, que iba a herir el calcañar de la mujer. Por eso la bendita palabra nos dice que no hay compañerismo con las tinieblas y la luz. Nos da a entender la bendita palabra que Cristo Jesús no tiene ningún compañerismo con Satanás, con Belial. Así lo dice la bendita palabra. ¿Qué compañerismo tiene Belial con Cristo Jesús o Dios con Satanás? De igual manera, los hijos de luz, los justos, los rectos, los que estamos con temor, los que estamos en santidad, pues no tenemos compañerismo, porque sabemos que el que entró por la puerta del redil y pecó, se vuelve hijo del diablo, aunque no lo quieran entender ellos, aunque estén engañados, aunque piensen que son hijos de Dios. Pero los que estamos en la verdad sabemos perfectamente bien que el pecado paga un salario de la muerte y el que practica el pecado es del diablo, y que en automático se le sale la luz, se le sale el fruto del Espíritu Santo y le entra el fruto de la carne, y por lógica va a haber una enemistad. Dos pueblos, uno terrenal y uno celestial. Ahora, abominaciones a los justos, el hombre inicuo. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, lamentablemente hoy esto no se lleva a cabo por el pecado, porque a mí, al llevar esta palabra, más bien no llevarla, porque yo le voy a decir una cosa, este no es un mandamiento, esto viene en automático cuando uno tiene el Espíritu Santo, es un sentir, es un fruto de Dios, o sea, en automático, cuando uno ve a alguien que pisotea la sangre de Cristo Jesús, alguien que es hipócrita, en automático nosotros lo abominamos, los hacemos a un lado. Y vuelvo a repetir, es un sentir de Dios que a mí me han criticado mucho,
Cuando exhermanos o exhermanas empezaron a ser inicuos, empezaron a practicar el pecado, empezaron a ser necios al pacto de Dios, y pues sí, un tiempo se les tiene paciencia, un tiempo derramamos lágrimas, un tiempo se les ruega, pero cuando Dios les quita la oportunidad después de tiempo por su necedad y por haber permanecido en sus concupiscencias, entonces en ese momento que Dios los hace a un lado, se vuelve en automático una abominación. Y de igual manera, ¿verdad? Y abominaciones al impío el hombre de caminos rectos. Nada más que aquí hay algo muy importante que quiero agregar. Una cosa es abominación y otra cosa es ira y odio. Porque nosotros abominamos, aborrecemos y hasta ahí, pero en el corazón de los inicuos hay odio, hay rechinar de dientes, hay coraje, hay envidia, hay que quieren matarnos. No, nosotros simplemente nos hacemos a un lado nada más, ¿verdad? Y hasta ahí, más no los estamos persiguiendo, más no los estamos tratando de matar. Pero de igual manera, este fruto de abominación es tanto de los justos como de los impíos, porque el impío odia el camino del justo, el impío no puede escuchar el tema de la cruz, el impío nos dice que tenemos demonios, como le decían a Cristo Jesús. Entonces, sí es muy importante que Dios predestinó dos pueblos que entraron por la puerta del redil, dos pueblos, uno del diablo, que voluntariamente uno, si quiere serlo, se vuelve hijo del diablo, como vimos ayer en la enseñanza número 83, que uno es esclavo de la voz que escucha. Su Señor es, y el dueño de su vida es, la voz que escucha, sea para la luz o sea para las tinieblas. Y si yo como cristiano decido, por falta de fe, por engaño, por incrédulo o por las concupiscencias de mi carne, cambiar la gloria de Dios y hacer afrenta al Espíritu de gracia, entonces voy a volver o voy a ser enemigo de los que predican la verdad, de los justos. Así lo hemos visto en toda esta historia viva de la bendita palabra, desde el Antiguo Testamento, la persecución que había de los falsos profetas a los verdaderos profetas. Lo vimos en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo y con la iglesia pecadora. Lo vimos en el libro de los Hechos, con todos estos varones que Dios dejó para su obra, como siempre había una enemistad, como siempre había encarcelamientos, latigazos, como siempre había oposición. Bueno, palabra de Dios. Vamos a empezar con el capítulo 30, bendito hermano y bendita hermana. 31. Y dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y Aucal. Siempre que aparecen nombres, genealogías, si son profetas, son el pueblo de Dios que en su momento Dios utilizó para dejar una enseñanza, y siempre que aparecen nombres es porque también, bendito hermano y bendita hermana, en el momento que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos dio un nombre que tenemos que cuidar, un nombre que está inscrito en el libro de la vida, un nombre que también Dios puede borrar, pero que cuando nosotros somos fieles, verdaderos profetas, verdaderos pues maestros por medio del Espíritu Santo, y cumplimos con la voluntad del Padre en este ministerio, no se nos borra el nombre. Y así, esta es esta enseñanza. Palabras de Agur, un profeta, hijo de Jaque, y también las genealogías, porque la bendita palabra nos enseña y nos profetiza que aquel varón que fue llamado y que es fiel, va a ser bendecida su generación hasta la tercera y cuarta generación. Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Así lo dice en Éxodo 20, ¿verdad? Que el que es amigo de Dios, que el que cumple con su ley, va a ser bendecida hasta la tercera y cuarta generación. Y sí, efectivamente, aquí vemos muchísima enseñanza en el Antiguo Testamento, porque estos varones
que daban hijos o que daban nietos fueron hombres justos. Por eso Agur fue un hijo de un hombre llamado Jaque, que también fue fiel a Dios. La profecía que dijo el varón Itiel, a Itiel y a Ucal. Y también vemos, bendito hermano y bendita hermana, cómo estas profecías se van pasando de generación en generación. De igual manera Pablo, Pedro y todos estos varones que empezaron a profetizar el Evangelio y la verdad, se sigue con las genealogías santas, se sigue predicando esta profecía también. Bueno, dice en el 2, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Bueno, la palabra rudo son simbolismos que Dios utiliza, bendito hermano y bendita hermana. El simbolismo es que hay dos poderes superiores al ser humano y que nosotros estuvimos mucho tiempo bajo un poder de esclavitud, un poder de ira, un poder maligno, un poder que nos amargó la vida en la mesa que trajo y que nosotros no pudimos liberarnos nunca de ese poder, pero vino Dios en su misericordia por medio de Cristo Jesús, más poderoso, a vencer a ese poder que nos tuvo cautivos durante tanto tiempo y a delegarnos gratuitamente mediante la cruz y mediante el sacrificio a los que creímos y entramos por la puerta del redil. Se nos delegó un poder que se llama la gracia de Dios, un poder para que Satanás y el adversario, que fue rudo en nuestras vidas, que fue violento, ahora estuviera bajo nuestros pies y no nos pudiera tocar mediante ese bendito poder que por fe guardamos para estar protegidos. Ahora bien, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y Dios me ha hecho con su gracia más poderoso que Satanás, porque yo enfrento a Satanás y he enfrentado a Satanás mediante la fe, mediante la gloria de Dios, y habiéndolo vencido Cristo Jesús a todos los que tenemos fe. Pero de igual manera, nosotros somos un pueblo de guerreros que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, huéspedes y gobernantes de las tinieblas. Y Dios nos ha hecho más rudo, nos ha hecho más poderosos, nos ha hecho soldados para vencer a Satanás y a su ejército en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice aquí, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Pero también vamos a ver la profecía de Cristo Jesús. Recordemos que Cristo Jesús está profetizado. Jesús bajó con el poder del Padre a vencer a Satanás primeramente. Dice, ni tengo entendimiento de hombre. Sí, dice la bendita palabra que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Que los caminos del hombre y el entendimiento no tienen nada que ver con la sabiduría que proviene de lo alto. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la sabiduría y el entendimiento del hombre vinieron a causa de la transgresión del hombre en el Edén. Entonces, en el momento que Adán y Eva tenían el entendimiento espiritual, el lenguaje espiritual, la voz de Dios, y transgredieron la ley, les quitó Dios su presencia, les quitó Dios su sabiduría y por la necedad los expulsó del Edén. Ya no tuvieron derecho al árbol de la vida, que es la sabiduría, y los dejó con la sabiduría que ellos amaron más, la voz que ellos amaron más, y se volvieron esclavos de una sabiduría totalmente diferente y engañosa que trajo Satanás y que introdujo Satanás, que es el mundo. Ahora, el entendimiento del hombre, como yo ya se lo he dicho, bendito hermano y bendita hermana, es lo que a través de miles de años se ha comportado el hombre. Se levanta a trabajar, se levanta a traer dinero, se levanta a comer y esa es su vida. Y a tratarla de pasarla lo mejor que puede. Esa es la sabiduría que trajo Satanás y que nos separó de la gloria de Dios. Ahora, bien, Dios y Cristo Jesús
Primeramente Cristo como primogénito, vino con poder, fue más rudo que Satanás, lo venció en la cruz, y Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida. También dijo Cristo Jesús, yo he venido a darles testimonio de lo que he oído. No les he venido a dar testimonio de mí, sino únicamente he bajado para transmitirles lo que he oído allá arriba. Esta sabiduría es de allá arriba. Y de igual manera, esta bendita bendición nos las deja Cristo Jesús a los que creemos. Nos delega este poder y nos delega también este lenguaje muy diferente a la sabiduría del ser humano. Totalmente diferente. Bien, ahora dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Ahora vamos. Dice, yo ni aprendí sabiduría en el Antiguo Testamento, ni conozco la ciencia del santo, hablando este varón y dando testimonio de Cristo Jesús. Porque, bendito hermano y bendita hermana, hay algo muy importante. En la bendita palabra, en el Antiguo Testamento, Dios dejó muy claro que la sabiduría que Él tenía predestinada para ponerla en el corazón del hombre no fue en el primer pacto, fue por medio de Cristo Jesús, después de que terminó el primer pacto. Así hay una cita bíblica, proféticamente en el libro de Daniel, en donde dice así, escribe y habla proféticamente de la bendición que nos iba a venir, y estos hombres quisieron indagar para quién eran estas promesas, y Dios les dijo, cierra y sella, porque no es para ustedes esto. Entonces, aquí está viendo, en el Antiguo Testamento ni hubo aprendizaje de esta sabiduría como en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los que han dado un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, que ya leímos el libro de Romanos, sabemos que ese bendito libro de Romanos nos habla, o la epístola a los romanos nos habla del primer pacto, de qué fue el primer pacto, por qué fue el primer pacto y de este segundo pacto. Y sabemos perfectamente bien que la sabiduría en el corazón, que la verdad, que lo espiritual vino a raíz de Cristo Jesús. Ahora, no tengo entendimiento de hombre ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. El santo, claro que es Cristo y Dios. Ahora, fíjense bien lo que dice. ¿Quién subió al cielo y descendió? Aquí empezamos a ver esta bendita profecía. Mire, cuando vino Cristo Jesús que bajó del cielo en carne, vino nada más a preparar con una palabra celestial, mediante parábolas, a enseñar la bendita palabra de Dios. Él lo dijo muy claramente, esta palabra que yo les traigo no es animal, no es terrenal, no es de abajo. Esta palabra, esta sabiduría, esta lengua es de allá arriba. De hecho, Cristo Jesús dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Decía alguna vez a los pecadores, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué? Para poder penetrar a este lenguaje espiritual, se necesita haber nacido, no de carne, sino de espíritu. Como le dijo Cristo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Porque es necesario ser un ser espiritual, es necesario morir a la carne para penetrar, para que Cristo Jesús nos habla y podamos discernir y escuchar y reconocer la voz del pastor y entrar por la puerta del redil. Ahora, recuerde que en San Juan 4, así dijo Dios, así dijo Cristo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, para que fuera posible esto, Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz y después de que murió, tuvo que subir con su sangre al cielo para ofrecer su sacrificio limpio y la sangre
a Dios para los que íbamos a creer, fuéramos limpios del pecado que entró por un hombre, se saliera todo el poder del enemigo que me gobernó por mucho tiempo y entrara el Espíritu Santo para poder tener derecho al maná, a la palabra que viene de arriba y no de abajo. Ahora, es por eso que en el primer pacto pues no hubo sabiduría, porque ¿quién subió al cielo para poder traer estas bendiciones? No había sacrificio. Los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron quitar el pecado del mundo porque fue una sombra, fue una preparación de millones de sacrificios que se hicieron durante todo el tiempo que Dios permitió en el Antiguo Testamento y que Dios nos dio a su Hijo en sacrificio vivo, el cual quitó el pecado del mundo, para que pudiera venir todo esto de lo alto, porque todo viene de lo alto. Por esto es una profecía, aproximadamente 650 años antes de nuestro Señor Jesucristo, que está profetizando la llegada de Cristo Jesús. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Y de igual manera, ¿quiénes son los vientos? Bíblicamente Satanás y los demonios. ¿Quién venció a este gobernante, como en su momento Faraón, que tuvo el imperio y tuvo bajo la esclavitud al primer pueblo? ¿Quién venció a Faraón y quién lo dejó en el suelo, devastado, a Egipto? Dios, por medio de Moisés y la vara de Aarón. De igual manera también, Cristo Jesús vino a vencer a Satanás y a encerrar en un puño a Satanás y a los demonios para que no nos toquen, y ese es el poder que proféticamente Agur dice, ¿verdad? Que él es más rudo que cualquiera. Ese es el poder que nos delegó Cristo cuando encerró en un puño los vientos. ¿Y quién ató las aguas en un paño? Y de igual manera, las aguas del mundo. Porque bíblicamente y simbólicamente nosotros podemos tener sed de las aguas que nos trajo Cristo, que es el temor y la sujeción, o bien las aguas que trajo Satanás que están en el mundo. De hecho, hay una cita bíblica, me parece que es en Isaías, capítulo 2 o capítulo 1, donde dice, maravíllense, oh pueblo, ¿qué nación ha dejado a sus dioses para irse tras otros dioses? Y Dios recrimina al pueblo diciendo, ustedes me han dejado a mí y han descendido a Egipto y a Siria por aguas, y han dejado las aguas del Nilo que yo les traje. Perdón, del Jordán, no del Nilo. Han descendido a los ríos. Y entonces, bíblicamente los ríos son los deseos de la carne, lo que trae Satanás, o el río de Cristo Jesús es el agua que trajo Cristo Jesús, cuando también le dijo a la samaritana, ¿verdad? El agua que tú estás bebiendo te va a volver a dar sed y no te va a llevar a la vida eterna. Pero del agua que yo doy, salta como un chorro a la vida eterna y no volverás a tener sed. Siempre hablando con parábolas y con simbolismos. Ahora, ¿quién ató las aguas? ¿Quién ató esa corriente del río que aventó Satanás? Porque también nos da entendimiento para profundizar y fortalecer este versículo. En Apocalipsis capítulo 12 hay una profecía en donde dice que el adversario, que el enemigo de la mujer, de Cristo, lanzó de su boca como un río, una corriente, que es el mundo, que son las seducciones, para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra los santos. Así lo dice la palabra. Ahora bien, Cristo Jesús me ha dado el poder para cruzar el Jordán crecido, para cruzar el mar con vientos y con tribulación, con el arca. Recordemos que en el Antiguo Testamento también hay una enseñanza que cuando el pueblo pasa a la tierra prometida a destruir Jericó, que fue la primera ciudad que Dios les entregó,
pero que el río estaba crecido y no podían pasar a la tierra prometida, y los sacerdotes, tomando el arca del testimonio y cargándola como Dios les mandó, con las varas y con los arillos, en el momento que tocaron con la planta de sus pies ese río que venía con ímpetu y venía con corriente, en ese momento separó la corriente, detuvo la corriente Dios, y pasaron los sacerdotes junto con todo el pueblo a la tierra de Canaán. De igual manera también este poder que nos ha delegado Dios y esta corriente que aventó Cristo Jesús, que es el mundo, y que han sido arrebatados muchos cristianos en esta corriente, y los ríos, recuerde, bendito hermano, que nacen en las montañas y los ríos bajan y descienden al mar. De igual manera, si usted está en la montaña y entra sin fe, entra sin santidad y entra a la corriente del río, simbólicamente se lo lleva hasta bajar al río y regresarlo hasta abajo, que es el mundo. Entonces, Cristo Jesús vino a detener esa corriente, a detener esa seducción, a detener ese engaño, a detener esos deseos carnales. Cristo Jesús en la cruz nos trajo este divino poder para frenar todas estas cosas. ¿Quién ató las aguas en un paño? Dice, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que la bendita gracia, que el bendito perdón vino a todo el mundo, como es en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Norte, sur, oriente, poniente y todos los términos de la tierra. Así dijo Cristo Jesús cuando mandó a sus discípulos: por tanto vayan a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar. Ahora, con este evangelio Dios vino a afirmar a toda la tierra, a todos los que creímos. Afirmar es a levantarnos de los muertos y afirmarnos en este bendito camino. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Cristo. Amén. Claro, Dios por medio de Cristo. ¿Cuál es su nombre? Jesús. El día de hoy. En el Antiguo Testamento se estaba profetizando. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Y el nombre de su Hijo. ¿Cuál es el nombre, del Padre? Jehová de los ejércitos, y el nombre de su Hijo. Y aquí está profetizando ya a Cristo Jesús. ¿Y cuál es el nombre que Dios le delegó a su Hijo? El nombre de Dios es Emanuel, que significa Dios con los hombres, o Dios con nosotros. Y el nombre de su Hijo significa Salvador. Entonces, claro que en el Antiguo Testamento, pues, era una profecía. Dice, ¿quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. Y sí es muy importante, porque hoy usted va a decir, ¿quién no va a saber? ¿Qué cristiano no va a saber cuál es el nombre de Jesús? Pues no lo saben, porque si supieran su nombre, no pecarían. Si supieran su nombre, salvación, como dijo Pablo, ¿verdad? ¿Por qué estoy peleando? ¿Por qué estoy arriesgando mi vida? ¿Por qué estoy padeciendo naufragios en hambre? ¿Por qué? Porque si no hubiera resurrección, que es la Salvador, que es la salvación, ¿para qué estaría yo exponiendo mi vida? Y recordemos que alguna ocasión Pablo, cuando le profetizaron que no subiera a Jerusalén porque iba a ser atado y ya no iba a regresar, ni iban a volver a ver su rostro, y lo seducían para que no subiera, ¿qué dijo Pablo? ¿Por qué lloran? ¿Por qué me dicen? Yo estoy dispuesto no nada más a que me aten, no nada más a que me encarcelen, sino a dar mi propia vida. Claro. ¿Por qué? Porque tenía y conocía el nombre de Jesús, salvación. Entonces, yo espero que vayamos entendiendo esta bendita palabra. Por eso sé cuál es el nombre de Dios, que es Emanuel, y que mucha gente no sabe que Dios derramó
por medio de la sangre de Cristo Jesús, el Espíritu, y es Dios con nosotros para salvación. Y el nombre de su Hijo, si sabes. Dice en el 5, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Ahora, recordemos, ¿qué nos dice? ¿Quién subió para traernos esta lengua? Para traernos esta sabiduría. Dios es santo, santo, santo. Y en el tercer cielo no hay nada sucio. Y esta bendita palabra no desciende, no es terrenal. Esta bendita palabra viene de arriba. Y esta bendita palabra proviene de Dios. Esta bendita palabra es limpia. ¿Qué significa que es limpia? ¿O esta sabiduría es limpia? Que esta bendita palabra nos da el conocimiento cuando estuvimos en pecado de todo lo que es pecado y de lo que debemos nosotros practicar, y que si nosotros practicamos los mandamientos no nos ensuciamos, no nos contaminamos con la basura que trajo Satanás, porque a final de cuentas esta sabiduría, esta bendita palabra me enseña a salir del engaño y de la suciedad y del pecado que nos trajo Satanás. Entonces, eso significa la palabra limpia. Sacarnos del pecado, sacarnos del engaño. Toda palabra de Dios es limpia, santa, y dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Y sí, muy importante, bendito hermano, ¿qué es esperar? Bien, hay un verbo que dice así: ¿estás preparado por si Cristo Jesús llega hoy? ¿O eres, o te va a encontrar como el mayordomo infiel que se sentó a beber con sus consiervos y golpeó y desatendió a los de la casa? ¿Estás preparado para que Dios o Cristo Jesús venga el día de hoy a pedirte cuentas de los talentos, del pacto? Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que Él, a los que esperan. ¿Quiénes son los que esperan? Los que se humillan todos los días, sabiendo que en cualquier momento llega el juez, que en cualquier momento viene Cristo Jesús a pedirnos cuentas de su campo, de los talentos que nos dio. Ahora, el que espera no practica el pecado. El que espera está con temor en todo momento. El que espera no contricta al Espíritu Santo. El que espera no entristece a Dios. El que espera. Y el que espera no es avergonzado. El que espera es escudo. Porque ¿cuál es mi escudo? Mi escudo es Dios. Es el único que tiene poder. Y Cristo Jesús para vencer al adversario, que tiene más fuerza que yo. Pero mientras yo no peque, soy rudo. Mientras yo no peque, Cristo y Dios es mi escudo, y Satanás me acecha. Está como el león rugiente de lejos, a ver en qué momento me asusto, tengo temor o me descuido con sus seducciones que me da de lejos, para que contricte este escudo, este poder, por insensato, por incrédulo, y entonces sea presa de Satanás. Pero si tengo la cabeza, la cabeza que es Cristo, la inteligencia, el temor y la fe, jamás me va a poder tocar Satanás. Y siempre la presencia de Dios va a ser mi escudo ante las flechas incendiarias y ante la espada, que es la sabiduría del adversario. Entonces, dice la bendita palabra: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que esperan. Pero ya le dije a quién, a los que esperan ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es esperar? Dice en el 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora, si la palabra que Cristo Jesús trajo de allá arriba, este lenguaje, yo le quiero añadir algo y mezclar lo espiritual con lo terrenal,
con mis razonamientos, ay de mí. Porque dice también en el Nuevo Testamento, si alguien habla, si alguien se atreve a hablar, hable conforme a la palabra que está en la Biblia. También dice en Apocalipsis que el que le añada algo a esta palabra, Dios le añadirá todas las plagas que hay en este libro. Y si alguien le quita algo a esta sabiduría y también no le enseña, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. O sea, nosotros fuimos comprados, formados mediante el discipulado para ser verbo, para enseñar y tener en el corazón los tesoros antiguos y los tesoros nuevos y dar por gracia lo que recibimos por gracia y enseñar toda la bendita palabra de Dios. Ahora, claro que el que da la palabra no debe de añadir a su sabiduría nada, porque toda añadidura que no haya traído Cristo es de Satanás, es terrenal. ¿Por qué? Porque si Dios y Cristo Jesús bajaron esta palabra y la dejaron completa, y esta palabra no es de aquí, ¿qué le puedo añadir yo de allá arriba? Nada. Más bien si le añado, va a ser pecado. Entonces dice, no añadas a sus palabras para que Dios no te reprenda. A los que tenemos el privilegio de exponer su bendita palabra y se has hallado mentiroso, aquí está, porque la sabiduría del mundo, la de aquí abajo, es mentira, es engaño, no es y no lleva a la vida eterna. Toda sabiduría o toda palabra que no está en la Biblia es mentira. Yo recuerdo muchos discípulos o muchos cristianos que en sus razonamientos o en sus concupiscencias se dejaron engañar y quedaron con un velo. A mí me decían muchas veces, usa también tus razonamientos. No nada más me hables con la Biblia, porque Dios nos ha dejado también nuestros razonamientos. No, mentira, falso. Nos ha dejado el Espíritu y la santidad para comprender la palabra, pero ningún razonamiento propio. Y generalmente, bendito hermano y bendita hermana, este tipo de razonamientos que empiezan a introducir qué es la sabiduría del diablo, siempre van a ser cosas que aprendieron del mundo y las quieren mezclar, las quieren introducir. Entonces, cualquier cosa que yo añada que no esté aquí me vuelve hijo del diablo, porque el padre de toda mentira, recuerde que es Satanás. Ahora, dos cosas te ha demandado Dios. No me las niegues antes que muera. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Ahora, Dios no muere, el rey no muere. ¿A qué se refiere antes de que muera? Fíjese, dos cosas te he demandado: el pacto como representante o como discípulo. No me las niegues, dice Cristo, dice Dios, antes que muera. Ahora, yo puedo matar a mi Señor Jesús espiritualmente con el pecado para apartarlo de mi vida. Recordemos que bíblicamente la palabra muerte significa separación. Y recordemos que Dios murió para Adán y Eva. Que Dios les dijo que el día que pecaran ciertamente iban a morir. Y la palabra muerte es que Dios se separó de ellos y ya no tenían a un Dios vivo. Claro, Dios tenía vida, pero estaba muerto para ellos. De igual manera, muchos que entraron por la puerta del redil, Cristo Jesús ya está muerto para ellos. Entonces, para que no muera, para que no me abandone, para que Cristo Jesús viva en mí, dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, que son pecados graves. Ahora, vanidad. Vanidad viene, y esa palabra viene de vano. Y vano es esto: hay caminos que parecen derechos al hombre, Satanás viene y engaña, y aparentemente un trabajo del mundo, que un hijo termine una profesión, es bueno.
aparentemente bravo, aparentemente pues son caminos que mientras uno esté ciego y con un velo, son caminos buenos. El dedicarme a trabajar, el tener empresas, es bueno. Pero ¿sabe qué? Todo eso es vano, porque cuando llegue Cristo Jesús y venga, y yo no le diga, Señor, fui arquitecto, fui ingeniero, fui doctor, es decir, fue vano todo lo que hiciste, mi hijo, porque yo te compré a un precio muy alto, con mi sangre, no con oro ni con plata, para que murieras y para que trabajaras en mi obra, porque yo vine por discípulos. Yo les dije muy claramente, oren por obreros, porque la mies es mucha, oren. Pero, ¿sabes qué, hijo? Se cumplió la profecía en ti. Dura te pareció la palabra de la cruz. No tuviste fe de que en este planeta Tierra éramos extranjeros, peregrinos, gente de paso. Preferiste el egocentrismo, el engaño y la mentira del diablo que no estaba dentro de mi Biblia. ¿Y sabes qué, hijo? Fue vano. Y recuerde lo que dice la palabra. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre he expulsado demonios. Y les va a decir, vano fue, hacedores de maldad. No sé, no los conozco. Entonces, ahí vemos también la parábola de los talentos. Al que se le dieron 10 talentos, cuando vino su señor, le dio 10 talentos y le dijo, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Al que se le dio 5 también, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, me diste 5 talentos te di, 5 talentos. Pero el que se le dio un talento, se fue a las cosas vanas, se dejó amar por Dios, se dejó instruir, pero no trabajó. Fue perezoso por el egocentrismo, por la carnalidad y por esa corriente que jala y engaña y que está fuera de la Biblia. Ahora, ¿qué dice la palabra? Hijo mío, 2 cosas te demando antes que muera: el mundo, el adulterio, la fornicación y todo eso que trae Satanás, que es vano, que no sirve para nada, que no da un fruto para ir a la vida eterna. Y también, aparte de ti, palabra mentirosa. O sea, no metas a mi sabiduría palabras que no estén aquí. No metas, aunque parezcan derechas, aunque parezcan que no tienen nada de malo, no las metas, hijo, porque eso es mentira. Y recordemos que Jesús dijo, yo soy la verdad, que la palabra es limpia. Entonces, si alguien habla, recuerde, hable conforme a las palabras que Dios da. Apártala de mí, hijo mío. Dice, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Ahora, ¿qué te está diciendo? Mira, hijo mío, no me des pobreza ni riquezas. Está hablando económicamente. No me des, hijo, dinero. Yo no quiero tus ofrendas. Yo no quiero tu dinero para construir un templo. Que no te engañen, hijo. Tampoco quiero pobreza, ¿verdad? Sino únicamente lo que yo te pido. Dice, más bien, hijo, no quiero dinero, no quiero nada de eso, más bien manténme del pan necesario. Y sí, le voy a explicar. Cristo Jesús vive, Cristo Jesús está en el planeta Tierra, Cristo Jesús tiene piel y tiene carne, que es su iglesia, pero es espiritual, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Cristo Jesús vive en cada uno. Nosotros somos miembros de Cristo Jesús. Y juntos, mediante la unión del Espíritu Santo, hacemos su cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora bien, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que yo, cuando voy voluntariamente, mediante el Espíritu Santo, a trabajar en la obra de Dios, a repartir con una canasta llena de panes y de peces que Dios me ha dado, a repartir y a enseñar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, enero, febrero, marzo, abril, y año con año. Y como ya lo vimos en el libro de los Hechos, y estar dando y enseñando la palabra, entonces estoy manteniendo a Cristo,
manteniendo el cuerpo de Cristo espiritualmente hablando. Sí, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, un ejemplo que puso Cristo Jesús apocalíptico del final del tiempo, cuando tenga las ovejitas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿Qué les dijo? Por cuanto me viste en la cárcel y no me visitaste, por cuanto me viste desnudo y no me vestiste, porque cuando me viste con hambre y no me diste pan, porque cuando me viste descalzo y no me calzaste. Entonces le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos así y no te lo hicimos? Y él va a señalar a los más pequeños, que son los discípulos, y va a decir, porque cuando se lo hacías a alguien más pequeño, me lo hacías a mí. Entonces, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, fortaleciendo la palabra y la obra. ¿Qué es lo que no es vano? Tomar mi cruz, dejar el mundo, dejar toda la obra de Satanás que engaña y que es egocéntrica, y saber que fui comprado para ser esclavo y prisionero de Cristo Jesús para su obra. Por eso dice, no me des dinero, hijo, no me des nada, no me des pobreza. Sí, lo único que te pido es que no estés en vanidad, que no hables palabra mentirosa y que me mantengas del pan necesario, que me sustentes, hijo. Qué profunda está la palabra, esta es la verdad, bendito hermano y bendita hermana. La mentira está en la mayoría de los que piensan que son cristianos. Yo espero que Dios toque su corazón. Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Ahora, no sea que me sacie y te niegue. O sea, no sea, dice Cristo Jesús, si no me das estas dos cosas o estas tres cosas, si no sales de la vanidad, hijo, si sigues con palabra mentirosa, si no me das tu vida todos los días, hijo, no sea que me canse, no sea que me sacie de tu pecado y diga ya basta y te niegue delante del Padre. Porque Cristo Jesús es el que nos afirma delante de Dios, o el que nos niegue dice, no Señor, este ya no, y te niegue y diga quién es Jehová y me deje con un velo al final de cuentas. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, si no hago estas tres cosas, entonces voy a tener un fruto que Cristo Jesús me va a negar, voy a estar en la mentira y me voy a quedar pobre. Sin Dios, espiritualmente hablando, sin Dios, sin la luz, sin la sabiduría. ¿Y a qué me voy a dedicar? A hurtar. Ya vimos, el ladrón no vino sino para hurtar y robar. Recuerde, bendito hermano, que esta es una ley que está escrita. Yo me pongo de ejemplo primero. Si yo me voy a la vanidad, si yo no hablo las palabras que están únicamente aquí, y si yo no estoy manteniendo de pan día con día y con mi vida al rebaño, apacentando al rebaño, entonces me quita las riquezas espirituales y me vuelvo un instrumento del diablo en contra de la cruz, y voy a empezar a robarle las ovejas a Cristo para entregárselas a Satanás, para bajarlas de la cruz. Entonces, ese es mi temor. No sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y sí, claro, ¿cómo voy a blasfemar el nombre de Dios? El nombre de Dios, recuerde que el nombre que nos dio es salvación. ¿Cómo lo puedo blasfemar? Decirle a cualquier persona, no es cierto el tema de la cruz, no es cierto que tienes que morir, no es cierto que tienes que dejar aquello, y estoy blasfemando el nombre que es Cristo Jesús, que es salvación, con la mentira. Bien, dice en el 10, no acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves castigo. Sí,
Bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra me enseña que Satanás se le conoce como el acusador de los hermanos. El que se los pasaba acusando de día y de noche. Ese es un fruto del diablo. Yo no estoy para acusar, yo estoy para servir, yo estoy para curar, yo estoy para sanar, yo estoy para dar mi vida por medio del Espíritu Santo, yo estoy para tener paciencia, yo estoy para ir por los enfermos, no para juzgar. Al menos que alguien esté practicando el pecado, al menos que alguien esté enseñando mentira y Dios ya lo haya hecho a un lado. Entonces sí, pero mientras no voy a acusar al siervo, y al siervo habla de un consiervo, de alguien que está ya sirviendo, no está hablando de un discípulo, está hablando de un servidor. No acuses ante su Señor y diga, míralo Señor, fíjate lo que hizo, ya quítalo de aquí. No, si veo a mi hermano pecar y sobre todo a un consiervo que no esté practicando el pecado, sabe que hermano y hermana es ir a exhortarle y a rogar a Dios que lo perdone. No acusar, porque el acusador es Satanás. Entonces, no acuses al siervo ante su Señor. Mi Señor y el Señor de nosotros es Cristo Jesús. Es el amo. No sea que te maldiga el Señor y lleves el castigo. Entonces, Dios nos ha puesto para edificar, para amarnos los unos a los otros. No nos ha puesto para estar acusando. Dice, claro que todo lo ve Dios, todo lo ve Cristo. ¿Qué tengo que acusar yo a un hermano si Dios ya sabe lo que hizo? También. Entonces, dice en el versículo 11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Sí, generación o genealogía. Hay dos pueblos, el de Satanás y el del diablo. Y todos los que fuimos llamados y todos los que entramos por la puerta del redil, nos estamos jugando en todo momento nuestra vida, en cada día, en cada palabra, en cada acción, de ser descendencia o generación maldiciente o generación del bueno. Ahora, si muchos son los llamados, pocos son los escogidos, o sea, muchos son los que maldijeron a su padre. ¿Cómo puedo maldecir a Dios? Pues siendo un hijo desobediente, no cumpliendo con el pacto, no estando en la cruz, amando más las tinieblas, estando deseando y volteando para atrás como la esposa de Lot. Entonces, maldigo el bien que me trajo con el mal. Maldigo la cruz, maldigo las bendiciones, maldigo la salvación, desechándolas y escogiendo más las tinieblas. Ahora, el que maldice a su padre, pues por naturaleza a su madre no la va a bendecir. ¿Quién es la madre? La iglesia. Recuerde, ya lo hemos visto a los que han dado un seguimiento. El padre es Dios, la madre es la iglesia. Y sí, el conjunto de siervos que Cristo Jesús ha puesto para cuidar, para alimentar a sus hijos, ¿cuál es la mayor bendición que yo puedo tener de un hijo espiritual? Pues que sea obediente, que se sujete. Entonces, esa es la mayor bendición que me puede dar a mí una ovejita, un reposo, un descanso, su vida, y no maldecirnos con el pecado, burlarse y regresar al mundo. ¿Sí? Como de igual manera, en el mundo, un hijo desobediente a un padre y a una madre que ya tiene 15 o 16 años y que persevera en drogarse y quiere abusar de sus hermanas sexualmente. Y ya se le hizo toda la lucha con psicólogos, con psiquiatras, parábolas, y no entendió. Pues el padre y la madre, con todo el dolor,
lo expulsan porque él fue maldito. En vez de hacernos bien, trató de hacer un mal. Entonces, si el hijo es bueno y me ayuda con mis hijas y me ayuda en la obra de la casa, entonces estoy bendecido, yo y mi esposa. Está bien, hermano. Dice en el versículo: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que esta profecía la cumple la mayoría de la gente, la mayoría de los cristianos, ¿sí? Cuando yo me ha tocado ir a exhortar en el nombre de Cristo Jesús, referente a cualquier tema, ¿no? Sea la práctica de la natividad, de Año Nuevo, que las costumbres del mundo, que el amor y la amistad, todas esas cosas que un cristiano pues no debe de tener, el trabajo, las escuelas, y uno va a reprender a los hermanos, ellos empiezan a defenderse, pero no con la Biblia. Nunca pueden utilizar la Biblia para contradecir los mandamientos y los razonamientos de Dios, sino que en su propia opinión ellos se dicen: pero ¿qué tiene de malo, hermano? O sea, usted póngase a meditar, ¿qué tiene de malo que yo ponga un arbolito? O sea, eso no es pecado, hermano. ¿Qué tiene de malo que yo celebre con mi familia y que nos demos, ubíquese? ¿Qué tiene de malo, hermano? Entonces, en sus propios razonamientos, sus caminos parecen derechos y no hay maldad. Sí, porque ya Satanás lo engañó. Mas para Dios es pecado todo lo que no hay en la Biblia. Es uno de muchos ejemplos. Y ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, si usted quiere saber, yo no juzgo, si usted practica esas cosas y quiere saber el por qué no y de dónde provienen esas fiestas y a quién es dedicado, a qué Dios es dedicado ese tipo de fiestas que se metió como un engaño, con mucho gusto, soy un siervo de Dios, con ciencia, con libros antiguos y con la Biblia para comprobarle. Y no nada más ese tema, sino cualquier tema que Dios nos toque, que parecen derechos al hombre. Pero generalmente la mayoría de los cristianos son generación que en su propia opinión no pecan. Y así dicen, como pues pasó también con Cristo Jesús cuando les dijo, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes no son hijos de Abraham. Porque ellos decían, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos y es Abraham. Y él les dijo, no, si su padre fuera Abraham, las obras de su padre harían, o sea, de Abraham. Entonces, en su propia opinión, ellos se justificaban y estaban limpios, pero pecaban. Y ¿sabe qué le vuelvo a repetir? La mayoría de los que se dicen cristianos, en su propia opinión, porque no pueden manejar la Biblia, son limpios y se justifican a ellos mismos. Ahora, esta es una profecía que está, bendito hermano y bendita hermana. Dice, hay generación limpia en su propia opinión. Y fíjese, sin bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ya, gente que tiene su propio razonamiento es porque permaneció en las concupiscencias, es porque no quiso salir del mundo, es porque no quiso salir de la contaminación y no se limpió de su inmundicia. Porque Cristo Jesús me vino a limpiar de la inmundicia con su sangre para no regresar a la inmundicia, que es el mundo. Entonces, yo, después de limpio, después de que Cristo Jesús me limpió, y yo quiero regresar como la puerca después de lavada, o como el perro al vómito, pues obviamente, bendito hermano y bendita hermana, se me quita la palabra y meto mis razonamientos. Y meto razonamientos y sabiduría del diablo que parecen derechos, que engañan a muchos. Y a muchos han engañado. Bueno. Dice en el 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto. Sí, otra vez volvemos a repetir este bendito versículo
bendito hermano y bendita hermana, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Este veneno de la altivez, de la soberbia, creo que lo vimos ayer también, lo expliqué, hice un resumen para no tener dudas, es el veneno que trajo Satanás, remontándonos desde el momento en que este ser era un querubín y que deseó y codició ser alto, tener el trono, porque bíblicamente Dios es el Altísimo, arriba de Él no hay nadie, Él es el que tiene el trono, y Él quiso ser como Dios, Él quiso el trono, Él quiso ser servido, Él quiso esa gloria. De igual manera, ese es el veneno que trajo al ser humano cuando le dijo a Adán, a Eva, perdón, si comes de este árbol vas a ser como Dios. ¿Cómo? Como Dios, y el fruto es codicioso, es lo que busca la gente y los cristianos, ¿verdad? Que les aplaudan, que los adoren, que los traten como dioses, que los reconozcan en las plazas, que les griten rabí, rabí, que les tengan los primeros lugares, que les aplaudan y usurpan y se han convertido y han sido mordidos por la serpiente porque tienen el fruto de la altivez, tienen dinero, tienen fama, tienen gloria del hombre. Bien, entonces hay generación cuyos ojos son altivos y sí, el estar buscando las cosas que ofrece Satanás y no tener ojos espirituales para buscar las cosas de allá arriba que me dan una humildad celestial y lo de aquí, el dinero, las casas, me hacen poderoso, me hacen un hombre de respeto, esos son los ojos de la carne. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto. Sí, están buscando poder. Recordemos, la cúspide del Babel, querían llegar hasta la cúspide del cielo. ¿Qué significa esa profecía en el Antiguo Testamento? El que hoy el ser apóstol o maestro es tener un fruto más alto que los discípulos y que me aplaudan y me traten como Dios, que me traten como el Papa. Eso es, bendito hermano, los párpados en alto, que me adoren, que usurpe el lugar de Dios. Yo lo explicaba la vez pasada con citas bíblicas, que a Pablo lo quisieron hacer Dios, que a Cristo Jesús lo quisieron hacer rey aquí abajo. Ya he puesto muchos ejemplos para que podamos entender qué es la altivez y la soberbia. Y que ese veneno lo ha traído Satanás a muchísimos cristianos que ya están engañados, que tienen poder, fama y gloria del hombre. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que cada bendita palabra y cada enseñanza a los que son temerosos, a los que van dando un seguimiento, sea para un fruto de vida. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 85. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Que la gracia y la paz se queden con cada uno de ustedes. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.